Sí, tengo que grabar para los que por ahí no pueden llegar en la mañana. Bueno, buenos días, Analia. ¿Sí? Sí, Ani acaba de venir el médico, así que acaba de recibir una inyección, así que oremos por la recuperación de ella, ¿sí? Qué bueno que hayas podido venir y que hayas tomado la deferencia de acompañarnos en esta mañana. Y saben que cada vez que comenzamos la mañana, creo que cada uno de nosotros levanta los ojos y comienza a decir al Señor, gracias por el día que nos das. Siempre cuando comenzamos la mañana y a veces compartimos el devocional con Hannah antes de salir a la escuela, le decimos que lo más importante es agradecer que Dios nos dio una noche más, que nos cuidó, que estuvo allí, que veló por nuestra seguridad para que nosotros pudiéramos levantarnos, para que pudiéramos abrir los ojos, porque muchas personas en el mundo no abren los ojos al otro día. Muchas personas son las que terminan allí en la cama y muchos de ellos lamentablemente pasan sin Cristo, ¿sí? Sin esperanza. Muchas gracias. Ya sabe el problema de la garganta. Así que es bueno que realmente nos pongamos con esa actitud de agradecido cada vez que comenzamos una mañana. Y hoy quiero que abras tu Biblia en el libro de Isaías. Ayer, Isaías capítulo 58. Ayer me disponía a terminar de volver a ver lo que estábamos viendo. Quería terminar con el tema del amor que justamente estábamos hablando. Y ayer cuando estaba en casa comencé a leer, digo, bueno, voy a leer primero para mi lectura personal. Siempre le digo esto a los muchachos que por ahí compartimos, que uno no prepara un mensaje para hablar, sino que comparte lo que el Señor ya nos habló. Y en el tiempo que estaba ayer, que estaba tratando de volver a recordar, ¿se acuerdan que veníamos viendo las características del amor en 1 de Corintios? Y habíamos visto cómo el amor de Dios se manifiesta en la provisión que nos hace cada día, cómo el amor de Dios se manifiesta en la disciplina, que el Señor nos disciplina, y estábamos por ver cómo Dios se manifiesta en el amor con la familia, ¿sí? Hablando de esta que estamos acá, que somos todos nosotros, cada uno de los que estamos participando acá. Pero ayer en la tarde, mientras leía, se me cambiaron los planes. Y quería compartirles con ustedes el libro de Isaías capítulo 58. Porque hoy lo que vamos a tratar de ver entre todos es cómo una persona puede tener una vida desvirtuada. Desvirtuada porque cuando uno lee el libro de Isaías se va a encontrar que el pueblo de Israel estaba en una situación conflictiva. Estaba en una situación caótica, no solo espiritualmente, moralmente, socialmente. Todas las cosas que le estaban pasando al pueblo de Israel eran consecuencias de sus propias decisiones que lo llevaron justamente al lugar donde estaban, lejos del Señor, lejos de una relación con Él. Y muchas de las personas que estaban en ese lugar tenían ciertas actitudes con respecto al Señor. Una actitud que muchas veces nosotros nos damos cuenta, pero que a veces reflejamos. Una actitud que nos lleva a alejarnos del Señor y pensar que estamos haciendo las cosas bien, porque cada uno de nosotros en alguna instancia siempre tiene una escala de valores en el interior. Y esa escala de valores a veces son recibidas de nuestros padres. Esa escala de valores a veces es recibida por la educación que hemos tenido. Esa escala de valores a veces es por el mundo y los medios que nos rodean, las redes sociales. ¿Sabían que cada una de las redes sociales está pensada para modelar la opinión de las personas? Por eso cuando uno está metido tanto tiempo en las redes sociales, se tiene que dar cuenta que el mejor lugar que tiene para hacer es ir a la palabra del Señor, porque allí es donde vamos a poder tomar valores para nuestras vidas. Y el pueblo de Israel vivía en una situación en la cual no tenía una escala de valores para ellos. Y dice aquí en este lugar, quiero compartirles con ustedes todo el capítulo 58, si bien son muchos versículos, vamos a leer algunos. Quiero que empecemos con la primera parte, dice, clama, versículo 1, a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunar y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis, dice, como hoy, para que vuestra voz
sea oída en lo alto. Lo primero que tenemos que marcar acá es que una vida desvirtuada se marca por una vida que está apagada. Dios le marca una cosa aquí en el versículo 1. Le dice al pueblo que estaba a su alrededor, protesta y levanta la voz en alto. Usted sabe que cuando un rey en la antigüedad llegaba a una localidad, a una parte de su reinado, iba alguien que lo representaba anteriormente. ¿Quién era? Un heraldo. Iba anticipadamente, se paraba y decía, aquí viene el rey, y empezaba a decir todas las cosas que ese heraldo tenía que hacer. Iba anunciando que venía ese hombre, esa persona, ese rey. ¿Para qué? Para que el pueblo estuviera preparado. Para que el pueblo pudiera recibirlo. Así Pablo también le decía al pueblo que él era considerado como heraldo, uno que anuncia la venida ¿de quién? Del Señor, de la obra del Señor. Ahora, Dios decía, anuncia en voz en alto, ¿qué cosa? Dos cosas del pueblo de Israel. Su pecado, dice, en el versículo número 1. Dice, alza tu voz en cuello, no te detengas como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión, versículo 1, y su pecado. Ya la otra vez habíamos visto que parte de la rebelión nace de cuando nosotros no creemos lo que Dios dice. La rebelión tiene un punto, una raíz, y esa raíz se llama, ¿saben cómo? Incredulidad. A veces nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, hace esto, y vemos que no lo hace, ¿sí? Vemos que no lo cumple, y nosotros ¿qué decimos? ¡Qué hijo rebelde! No hace caso lo que yo le estoy diciendo. ¿Sabes por qué no te hace caso? Porque cree que lo que le estás ofreciendo, le estás diciendo no es verdad. Y nosotros nos comportamos de esa manera. Pensamos que nosotros, al no creer en la palabra del Señor, estamos tratando de vivir una vida como el Señor. Y el Señor nos está diciendo, es un acto de rebelión el no creer la palabra del Señor. ¿Sabe lo que significa la palabra del Señor? Una revuelta. Esta semana nos compartía Emma en el devoción, en el día miércoles, no sé si ustedes se acuerdan o llegaron a escuchar el mensaje sobre la murmuración, y tomó un pasaje en el cual habla de el pueblo de Israel, la rebelión de Corea, ahí en el libro de Números, rebelándose con ¿quién? Con Moisés, por el liderazgo que tenía. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Por qué creen que solamente por Moisés habla Dios? ¿No habla también por nosotros? ¿No somos todos nosotros santos? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Se estaba rebelando. ¿Contra quién? Contra la autoridad que Dios había puesto. Rebelión. El no creerle. ¿Qué le decían a Moisés? No creemos que Dios esté hablando por medio de vos. Eso es rebelión. Es no creer cuando el Señor nos marca algo. Ahora, la segunda de las cosas dice, háblale al pueblo que no solamente hay rebelión en su corazón, sino también hay pecado. Y cuando hablamos de pecado, dice la palabra que está acá, hay ofensa, hay maldad. Hay cosas escondidas en el pueblo de Israel. Es más, cuando vivimos una vida así, es una vida pagada, es una vida hipócrita. Mira lo que dice el versículo número 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. El Señor estaba diciendo, ustedes quieren, frecuentan mi vida, frecuentan mi presencia, frecuentan mis mandamientos, pero vienen a mí como diciéndome, nosotros estamos viviendo lo que tú nos dices, Señor. Saben que acá tenemos el primer punto de nuestras vidas. Aquí está el meollo del cristianismo que hoy tenemos desvirtuado. Porque creemos que vivir una cierta religión para nuestras vidas y no abandonar nuestros propios pecados ni las cosas que están en nuestra vida nos va a lograr estar delante del Señor para que el Señor escuche ¿qué cosa? Nuestra oración. Dice ahí en el último versículo 4 que leímos, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en alto. Le estaba diciendo el Señor, dejen de vivir un pie conmigo en la ley del Señor y un pie en las cosas de este mundo. Entonces decíamos, y decía Jorge, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Sabes que la palabra temor es tener conciencia de Dios? En nuestras decisiones, jóvenes que están acá, ¿tenemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones? Mayores que están acá, ¿tenemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones? ¿Tenemos en cuenta cuando el Señor nos tiene que hablar y confrontar con la educación de nuestros hijos, con el futuro de nuestra casa, con el servicio de nuestras vidas para el Señor? ¿Tenemos en cuenta al Señor?
Dice, como pueblo, dice que viene. Y dice, Señor, queremos conocer tus caminos, pero no abandonaron los pecados que todavía los esclavizan. Ese es un cristianismo desvirtuado. Ese es un cristianismo carente de poder, carente de vida, carente de una visión de trabajo, carente de un propósito. Allí estaba el pueblo de Israel, con la primera cosa, con una vida apagada, con una vida que desagradaba al Señor. Mira lo que dice el Señor en el versículo 5, dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a este ayuno, dice el Señor, día agradable al Señor? Claro, el pueblo de Israel ayunaba. Ustedes saben lo que es el ayuno, ¿no? Es cuando no ingerimos alimentos en nuestro cuerpo. En la Biblia encontramos varios modelos de ayuno. Por ahí el que más conocemos es el que no tomamos nada ni comemos nada, como hizo Esther. ¿Se acuerdan cuando Esther tenía que ir a hablar con el rey? Agarró y le dijo al pueblo, ayunen conmigo 3 días. Ahí cuando utiliza la palabra de ayuno está hablando de que no había que ingerir nada, ni alimentos ni líquidos. Otro de los pasajes que encontramos en la palabra del Señor habla del ayuno en la cual solamente ingerimos líquidos, pero no tenemos alimentos. Otros lo encontramos en Daniel, cuando Daniel habla en el capítulo, no me acuerdo si 10, habla sobre el ayuno parcial, ¿sí? De algunas cosas que no debíamos comer. Otro de los ayunos también lo encontramos en el mismo libro de Daniel, pero también lo encontramos en Corintios, cuando Corintio habla de, bueno, ya está la relación matrimonial, ¿sí? Cuando hay una separación entre los dos, no hay intimidad, los mayores me entienden, no hay intimidad entre el hombre y la mujer por un tiempo. ¿Por qué? Porque el ayuno es la abstención por un tiempo de algo. Y acá está diciendo justamente el pueblo de Israel que ellos ayunaban. Y se nota que era algo que hacía constantemente el pueblo de Israel. Porque cuando uno lee los evangelios, el Señor dijo, cuando ustedes ayunen, ¿qué le dice? No van como los hipócritas, que se demarcan toda la cara. Pues yo, ay, que estamos ahí, estoy ayunando, estoy viviendo una vida con el Señor. Y el Señor le dice, eso es un ayuno hipócrita. Igual que cuando oran, dice, cuando oréis, dice, no son los que se levantan y paran y hablan un montón, con muchas palabras, como si piensa que por la palabrería el Señor los va a escuchar. Esa es hipocresía. Ahora, una vida apagada es una vida desagradable. Es una vida que no rinde fruto. Por eso termina diciendo aquí el escritor, ¿creeremos que con eso vamos a agradar al Señor? ¿Creemos que con eso vamos a vivir este estilo de vida en la cual, por un lado, un domingo me puedo comportar como hijo del Señor, un lunes puedo entrar al trabajo y me olvido de lo que es el Señor? No hablo con otros del Señor, no les comparto, no tengo actitudes correctas, de mi boca salen palabras a veces corrompidas, igual que la gente del mundo, a veces actitudes corrompidas, a veces actitudes de indiferencia. Y nos manejamos así con libertad en el mundo y pensamos que con un estilo de vida así, y después venir acá y decir, ay Señor, cuánto te amo. Dice el Señor, ¿así quieren lograr agradarme a mí? ¿Cuántas personas escuchamos que nos dicen, yo creo en Dios? ¿Cuántas personas escuchamos que dicen, yo creo en Dios? Pero ¿a cuántos escuchamos que digan, yo vivo a Dios? Son dos cosas distintas. Pablo lo decía en Efesios, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Y lo que uno y lo otro hace se oponen. Por eso el Señor les tiene que decir, una vida apagada es una vida que desagrada al Señor. Es una vida que no tiene valor. Es una vida que dice acá que no tiene sustento. Ahora, cuando uno vive así, ¿saben lo que hace? Comienza a justificar el modelo de su vida. Fíjate que cuando el pueblo de Israel le habla, le responde el Señor, le dice, porque dice versículo 3, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que para vuestro, dice acá, he aquí que
En el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto. ¿Saben que una de las cosas que nos lleva a una vida desagradable es cuando tomamos un modelo equivocado? ¿Ah? Porque si no estoy tomando el modelo de Dios, estoy tomando otro tipo de modelo para vivir mi vida. Y cuando tomo un modelo distinto al que Dios quiere, comienzo a autojustificar mi propio modelo de vida. Ellos decían, nosotros estamos agradando a Dios. Y Dios le está diciendo, ¿ustedes creen que me agradan a mí? La pregunta es, hombres y mujeres que estamos acá, ¿qué modelo de vida estamos viviendo? ¿Qué modelo de vida estamos todos los días transmitiendo? Nuestros hijos están allí, nos ven todos los días. Por eso cuando se le dice a los pastores que tienen que tener una vida ordenada, ¿sí? Es porque la evidencia de que si hay orden en la casa se ve en la vida de los hijos. Obviamente que siempre eso llega hasta el momento de que están viviendo en tu casa, bajo tu techo. Porque ya cuando salen del techo de la casa es porque lograron la autonomía de sus vidas y comienzan a tomar sus propias decisiones y comienzan a ser los responsables de sus propias decisiones. Pero mientras tienen un lugar así, bajo tu techo, la responsabilidad sigue siendo tuya. ¿Y saben qué? Somos personas que imitamos modelos que nos rodean. Por eso cuando nos casamos, el modelo de mi esposa, el modelo de mi vida, perfecto o no, con cosas o no, beneficiosas o no, chocan y Dios dice, ya no son más dos, son uno, pero uno en el Señor. Entonces ya puedo tomar cosas de ese modelo siempre y cuando pasen por el filtro de la Biblia, puedo tomar cosas de este modelo siempre y cuando pasen por el filtro de la Biblia, pero comenzamos a formar un nuevo modelo de vida. Y si Cristo es el centro de nuestra vida, esa vida va a llevar una vida de gratitud al Señor. Ahora, ¿cuál es la vida que el Señor espera que nosotros podamos vivir? Dice el capítulo 58, ahí el versículo 6. Capítulo 58, versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿Saben que ahí en el versículo 8 es una vida que se enciende? ¿Cómo podemos encender nuestra vida? Ahí dice la palabra, entonces nacerá tu luz. Y saben que cuando uno habla de nacer, el naciente, tiene que pensar en el día cuando amanece. ¿Vieron cuando amanecen, se encuentran, no sé si a ustedes les pasa mirar a veces, pero encuentran todo que está helado a veces? Hoy en la mañana se levantaron temprano. Se levantaron temprano. No me van a decir que se levantaron y 9:15. Suele pasar, no digo que no, porque suele pasar, a veces que uno se duerme y así se levanta de la cama. Y lo que antes duraba 1 hora y media, el levantarse, el devocional, el desayuno, en 5 minutos se solucionó todo. No sé cómo hicimos, pero nos levantamos y salimos. Suele pasar, porque siempre nos pasa algo que por ahí nos dormimos. Pero cuando uno se levanta en la mañana y comienza a ver despuntar el sol, los primeros rayos comienzan a empezar a ¿qué? A alumbrar la tierra y pasa a la montaña, y cuando empieza a entrar la luz del sol, el frío se empieza a ir, ¿no? La helada, lo decimos nosotros, se empieza a levantar y se empieza a derretir. Entonces vemos que hay nuevamente vida. Sale el sol. ¿Saben qué?
De esa misma manera, dice el Señor, tenemos que comenzar a encender nuestras vidas. Pero ¿cómo hacemos para encender nuestras vidas? ¿Cómo yo puedo hacer para que el Señor vuelva a encender mi vida? Porque puede ser que hoy estés apagado. Porque hoy puede ser que sigas llamándote cristiano, pero no está dando calor. ¿Vieron que el Señor dijo, ustedes serán las luz y la sal? Una luz, cuando vos la pones, si bien alumbra, también da calor. De eso se trata la luz. No solo que ilumine, sino que dé calor. Ahora, dice ahí en el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, el desatar las ligaduras en piedad, soltar las cargas de opresión? Mire, la primera de las cosas que tenemos que hacer es empezar a relacionarnos con el Señor. Punto número 1. ¿Sabes que hay dos cosas que dice ahí? Ayuno que yo escogí es desatar ligadura en piedad, soltar cargas de opresión. Las dos cosas hablan del peso del pecado y hablan de las cadenas del pecado. La palabra que está usando ahí para ligadura habla de cadenas, las cosas que nos tienen esclavizados. Joven, hombre, mayor, mamá, aún los chicos, ¿qué cosas te tienen atado todavía? Dice la palabra de Dios, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Pero a veces no conocemos la palabra de Dios y somos esclavos. Y el pueblo de Israel dice, ¿de quién hemos sido esclavos? Y nunca nosotros, nadie, ¿no? Esclavos de nosotros mismos. Soltar, partir esas cosas. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas que nos esclavizan y aún no podemos avanzar? Y pasan los años de nuestra vida y seguimos justificando el modelo de nuestra vida y seguimos justificando lo que nosotros creemos que es correcto, pero cuando vamos delante del Señor nos encontramos que no podemos decir ni una palabra que justifique nuestra vida. A veces queremos justificarnos porque la mayoría lo hace. No, porque mira, ellos también lo hacen. No, porque allá también lo hacen. No, porque el líder. No, porque aquel. Nos queremos justificar con la vida del otro. Cuando Pablo dice, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. ¿Y a quién le vas a decir delante del Señor? ¿Sabes qué? No pude vivir la palabra porque... ¿A quién? ¿Qué cosas nos atan todavía? Puede ser un pecado oculto. Puede ser la falta de perdón. Y la segunda de las cosas que está allí, buena relación con el prójimo. La segunda de las cosas dice, no es que, dice ahí en el versículo 6, desatar las ligaduras en piedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Sabes que dentro del pueblo de Israel había gente que se vivía de sus hermanos del prójimo? ¿Sabes que la palabra quebrantado es partir? Lo dije el otro día, es como si vos tuvieras acá esta jarra, hermosa jarra que trae el tío César, y de repente en un movimiento de mano la jarra pasa a mejor vida. Y se parte en pedazos. ¿Saben que hay personas que están así en su interior? Pero a veces nosotros los tratamos mal. El buen trato con el prójimo es ver la necesidad del prójimo. Versículo 7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Queremos encender nuestra vida buena relación con el Señor. Queremos encender nuestra vida buena relación con el prójimo. ¿Ustedes se acuerdan del buen samaritano? ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? ¿Quién fue uno de los primeros que pasó? Sacerdote. Pero pasó de lejos. Pasó después el levita. ¿Y qué hizo el levita? Y pasó de lejos. ¿Sí? Mirando para otro lado. En coro diciéndose, se hacía el tontito para pasarla mejor. Mirando para otro lado. Pero llegó el samaritano, dice, y viéndole. ¿Cuántas veces
Vemos la necesidad a nuestro alrededor y aún así pasamos de largo. Y no estoy hablando solo de la necesidad material, estoy hablando también de la necesidad espiritual. ¿Sabe cuántas personas necesitan ser escuchadas? ¿Sabe cuántas personas están, como decía el Señor, como ovejas sin pastor? Pero no tenemos tiempo para ellos. Por eso muchas veces es preferible no mirar la necesidad, porque mirar la necesidad te tiene que movilizar. Y a veces estamos tan ocupados en todas nuestras cosas en la semana. Todas las que tenemos en la semana. Y no hablo solamente por algunos, hablo de todos. Todos estamos ocupados en la semana, no podemos visitar, no podemos discipular, no podemos evangelizar, no podemos ganar a una persona porque todos estamos ocupados. Por eso Pablo cuando decía, ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida. ¿Y saben lo que son los enriedos? Las ataduras que constantemente nos vamos poniendo, al punto de que cuando queremos servir al Señor estamos atados de todos lados. Entonces, ¿qué decimos? No tengo tiempo para el Señor. Y comenzamos a hacer como dice la primera parte. Justifico mi vida. No puedo. Si el Señor nos dejó una sola tarea, ¿cuál es la tarea que nos dejó? Predicar. ¿Y hacer qué? ¿Y hacer qué? Bautizarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Te das cuenta que no estamos haciendo esa tarea? ¿Te das cuenta que vivimos nuestro día toda la semana corriendo? ¿Te das cuenta que se nos pasan los años y nos miramos alrededor y decimos, wow, cuánta gente acá ha pasado por la iglesia? Ay, cuánto tendría que venir aquella persona también. Pero no me muevo ni siquiera yo para ir a hacerlo. Porque estoy esperando ¿qué? Que alguien lo haga. No, esta es tarea de los líderes. Yo no encuentro que justo cuando termina el Señor diciendo ir por todo el mundo, le ha dicho, a ver, salgan las ovejas de este lado, vengan los líderes, quiero hablar con ustedes. Sí, es una tarea que implícita por los líderes, pero es una tarea de la iglesia. Si nosotros no estamos trabajando, si nosotros no estamos sirviendo, si nosotros no estamos comprometiéndonos, si no estamos discipulándonos y discipulando a otros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Termina diciendo aquí el escritor, versículo 8, dice, entonces nacerá tu luz. ¿Saben que ayer me quedaba mirando esto de qué es lo que nacerá tu luz? Significa comenzar a ponerse en movimiento. Sí, cuando empezamos a arreglar las cuentas con el Señor y comenzamos a arreglar nuestras relaciones con las personas que nos rodean, nuestra vida se pone en movimiento. Pero no es la primera de las cosas. Versículo 8 dice, como el alba, y después dice, y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Sabés que la palabra salvación allí no está hablando de la salvación del alma, sino está hablando de la sanidad de las heridas? Entonces tu vida comienza a avanzar, pero las heridas que provocamos por el pecado comienzan a sanar. ¿Estás herido? ¿Hay heridas en el corazón? Hay una herida que nadie la ve, que son las heridas que nos produce el pecado. Y a veces queremos fingir que está todo bien, pero hay heridas. Y heridas que no sanamos. Cicatrices abiertas, rencores entre hermanos, problemas con la familia, cosas no solucionadas, que están allí todavía y son heridas. Y dice el Señor, ¿sabes qué? Que cuando realmente arreglas tu relación con el Señor y arreglas la relación con el prójimo, comienza, ¿qué cosa? A movilizarse tu vida. Pero la siguiente de las cosas es, comienza a sanarte. Comienzas a sanarte. Tercera de las cosas,
dejará pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Sabes que la justicia ahí significa comenzar a enderezar nuestras vidas? ¿Nunca viste descarrilar un tren? Qué desastre que produce, ¿no? Pero el tren para que se mueva necesita ¿qué cosa? 2 vías. En la vida del cristiano sería nuestra oración y nuestra lectura en la Biblia. Si no hay esas 2 cosas en nuestra vida, por más que tenga el mejor motor del mundo, por más que tenga la mejor locomotora, no se mueve. ¿Tu vida avanza? ¿Wow? ¿Qué decía el devocional, no? ¿Qué hablaba el devocional hoy? Los cambios. Y decía la pregunta ahí, ¿qué cambios hay en tu vida? Te pregunto, ¿qué cambios hay en tu vida? ¿Qué cambios hay entre el Mario de hoy al Mario de hace 2 meses, 1 mes? ¿Qué cambio hay del Mario que está hoy acá hacia el Mario del más jovencito por allá? ¿Qué cambios hay? Y no estoy hablando de cambios exteriores, estoy hablando de cambios interiores, ¿sí? Pensemos bien en los cambios, porque los cambios exteriores así van los cambios exteriores. ¿O no, Facu? ¿Vos qué decís? Estoy bien, ¿no? No sé, uno crece para... Pero ¿qué cambios hay en nuestras vidas? ¿Te das cuenta? Me agarró la nevada, vos. Oh, sí, me agarró la cuarentena todavía. Y la última dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Sabes que la palabra gloria allí no solamente tiene que ver con la presencia del Señor, significa reunir con un propósito? ¿Sabes que el propósito del Señor es que llevemos gloria a su vida? Y dice acá que va a ir detrás de nosotros. ¿Sabes lo que habla de eso? De cuidado. ¿Sabes lo que habla de eso? De que sigas avanzando. ¿Sabes lo que habla de eso? De que tu vida se enciende para el Señor. Wow, y hoy estamos comenzando casi agosto, ¿no? ¿No es mañana 1 de agosto? El mejor mes. Los viejos decían, si pasás agosto, ya está, ya pasaste el año, decía. Yo le escuchaba a mi viejo, a mi mamá siempre decía, no, si pasamos agosto, ya están viejitos los dos, si pasamos agosto está todo bien. Pero ya pasaron 7 meses de este año. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Sabe que cuando una vida se enciende, es una vida que agrada a Dios? Y dice ahí 2 cosas para terminar. Versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirás, qué linda respuesta del Señor, heme aquí. Yo quiero contar con esa presencia del Señor. Quiero contar con esas respuestas del Señor. Pero también dice el versículo 11, que no lo leí, justo lo dejé para el último, este es como la frutilla del postre. Porque dice el 11, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. ¿Y sabes qué? No solo que el Señor nos va a oír, sino que el Señor nos va a pastorear. Nos va a pastorear. Y en el pastoreo sabemos que está el cuidado, está la corrección, está la alimentación. Pero el pastor ahí, por eso decía Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué precioso es el Señor, ¿no? Que no solo le estaba marcando al pueblo qué vida desvirtuada que vivían, sino que les dice cómo era ponerse en condiciones para ponerse en marcha. La pregunta de hoy, para terminar en este día, ¿qué modelo de vida estamos viviendo? ¿Qué modelo de vida estamos transmitiendo? La vida cristiana, termino con esto y lo iba a leer, no lo quería leer, pero lo tengo que leer.
¿Ustedes se acuerdan en algún momento escucharon de Policarpo? Policarpo fue uno de los pastores ahí de la iglesia de Esmirna. ¿Sí? Uno lo puede buscar en el libro de Apocalipsis. En la época que estaban ellos, había mucha persecución. Policarpo fue una de las personas que murió siendo quemado. Y cuando lo entrevista el emperador, porque era el que determinaba si iba a la muerte o no, le dice: si te arrepentís o negás a tu Dios, tengo el poder para concederte la vida y soltarte. ¿Y saben lo que dijo él? Dice, lo noté acá: en 86 años de mi vida, el Señor jamás me abandonó y nunca me dejó. ¿Cómo puedo, dice yo, rehusar de Dios en mi vida? ¿Saben dónde terminó? Terminó siendo una antorcha, quemado. Por eso decía el miércoles que hoy teníamos que empezar a orar por los cristianos que estamos apagados. En la iglesia primitiva morían quemados, pero tenían una vida encendida por el Señor. En la vida presente tenemos vidas apagadas que no se encienden por el Señor. Policarpo fue un ejemplo de los que murieron con una vida apasionada por el Señor. Ignacio, uno de los pastores, según los historiadores de la iglesia de Antioquía, también lo entrevistaron. ¿Cuál era su motivación para hablar? Y él decía: el amor de Cristo y la fe en Cristo. Entonces el emperador le dijo: ¿sabes qué? Te voy a llevar al Coliseo para que seas el espectáculo del mundo. Y mientras lo llevaban desde el lugar donde estaba hacia Roma, en ese trayecto le dice a los escritores que escribió 7 cartas, diciéndole a las personas que estaban a su alrededor que valía la pena morir por el Señor. Y terminó siendo comido en el medio del Coliseo, mirado por millones de personas. Pero él decía: prefiero ser el pasto de la fiera que lo propio del mundo. ¿Qué tipo de vida estamos viviendo nosotros? A veces nuestra vida no se enciende. Hoy el Señor te está llamando a que enciendas tu vida, a que te pongas en movimiento, a que dejes de presentar modelos de excusa y realmente te pongas a servir al Señor. De eso se trata la vida cristiana, de eso se trata este lugar, de que nosotros podamos entregar lo que no nos pertenece, no nos pertenece a nuestra vida. Vamos a orar para terminar en este momento. Padre, qué precioso es ver en la palabra aquello que nos has pedido hace tiempo ya, Señor. Que rindamos nuestras armas, Señor, de defensa, nuestros mecanismos que usamos, y rindamos nuestra vida hacia ti. Señor, hoy estamos acá y nos damos cuenta que el tiempo pasa para nuestras vidas. Nos damos cuenta que no se encienden nuestras vidas, que no somos de iluminación, de calor, que la gente que pasa alrededor nos ve como una persona igual, porque no hay diferencia en nuestro corazón. No hay una vida en la cual confronte el pecado que hay en nosotros y realmente esté dispuesto a arreglar las cosas contigo, a arreglar las cosas con las personas que nos rodean y a vivir, Señor, a vivir la vida que todo el mundo desea, una vida plena. Señor, tenemos el ejemplo en tu palabra. Ayúdanos a volver a encendernos. Tal vez haya corazones que están heridos, tal vez hay corazones que están hoy acá, Señor, apocados. El mundo lo has consumido. Las redes que teje Satanás son tan sutiles que hoy no se pueden despegar de las cosas que los atan. Pero hoy, Padre, cantamos que hay libertad. Libertad en el poder de la cruz. Señor, enciende nuestros corazones. Que podamos ver generaciones que te aman y te sirven a ti. Pero porque nosotros estamos dispuestos a seguirte a ti. Bendice nuestras vidas, Señor.
ayudarnos en esta